Me llamo Jack Montgomery y nunca habría creído que un día estaría a bordo de una estación espacial viendo con horror cómo nuestros colegas desaparecen en el abismo. Cuando entré en el programa aeroespacial de la NASA, soñaba con volar a las estrellas, con descubrimientos científicos, con experimentos geniales en microgravedad. Mi madre siempre decía que el espacio era el lugar para encontrar tu verdadera vocación. Pero nunca me di cuenta de que, tras el sombrío resplandor de la Tierra flotando en el ojo de buey, podía acechar algo verdaderamente espeluznante. Nuestra estación, Lafargue 3, lleva cerca de un año en órbita terrestre baja. La tripulación es internacional, pero en su mayoría somos estadounidenses y algunos europeos más. Éramos 6 tripulantes. Yo, especialista en biología de la ingravidez, la comandante Catherine Holmes, una mujer estricta pero justa de unos 40 años, el navegante y mecánico Josh O'Neill, el astronauta investigador Michael Doyle, un tipo licenciado en física del plasma, y otros 2, Rob Woodrow, nuestro médico especialista, y Leslie Reed, dedicada a los sistemas de soporte vital y las comunicaciones. Durante los 6 meses a bordo nos hicimos buenos amigos, aunque hubo algunos momentos tensos, en un espacio reducido. Todo fue más o menos tranquilo, hasta que Michael propuso salir al espacio abierto para una inspección no programada del chapado. El caso es que la estación no siempre tiene suerte. Hubo fluctuaciones de tensión, pequeños impactos de basura espacial. No parecía nada crítico, pero Michael pensó que era necesario inspeccionar personalmente uno de los segmentos del módulo de comunicaciones, en el que notamos un sobrecalentamiento. El comandante Holmes no estaba muy contento, pero accedió, sobre todo porque Michael destacaba por su pulcritud. Llegó el día de la salida. Es más exacto decir que aquí noche es condicional, porque vemos amanecer y anochecer cada hora y media. Michael se puso el traje espacial, comprobó los sistemas de soporte vital. Todos miramos a través de las cámaras internas. Yo sostenía el walkie-talkie, ayudándole a navegar. El momento en que un hombre sale de la estación y se encuentra a solas con las estrellas es fascinante. Yo solo había estado en el espacio exterior un par de veces, y era como sumergirse en un enorme abismo, solo que había un cielo negro con algunos puntos brillantes alrededor. Por primera vez, todo fue como la seda. Michael informó haber visto pequeños arañazos en el panel, un par de astillas. Se quejó de manchas oscuras, como daños causados por micrometeoritos. Estábamos grabando su informe en el ordenador, preguntándonos si sería necesario repararlo. Entonces, de repente, dijo que había oído un ruido extraño. Intervine. ¿Ruido en el vacío? Michael, debes de tener estática en los auriculares. Se quedó callado un momento y luego susurró algo así como: no, en serio, es como si alguien llamara. Todos pensamos que era un fallo del canal de radio, así que le pedimos que volviera unos metros para grabar un vídeo. Pero después de un minuto, empezamos a perder contacto con él. Primero fue estática, luego un fondo en blanco. Josh, en la consola de comunicaciones, intentaba restablecer el canal. Holmes habló por el altavoz. Michael, responde. Vuelve. No hubo respuesta. Vi su traje espacial en el monitor, o más bien la luz de la linterna, que flotaba a varios metros del módulo. Luego la luz desapareció por el borde de la estructura. Sentí un nudo en el corazón. Parecía que Michael acababa de estallar y había salido volando hacia el espacio exterior. Pero la ansiedad era algo distinto, más profundo. Pasamos media hora intentando captar una señal. Durante ese tiempo, la estación fue girando poco a poco y perdimos contacto visual con esa zona. Rob, nuestro médico, se ofreció a enviar a un segundo hombre a buscar, pero Holmes insistió. Esperemos unos minutos más, quizá se restablezca la conexión. Esos minutos parecieron una eternidad. Pensé, ¿y si se lo han llevado por delante? ¿No vimos que se soltaba el cable de seguridad? Pero entonces habría saltado la alarma de emergencia.
De repente, la débil voz de Michael se oyó en el aire. Está bien. Vuelvo. Pero hablaba en un tono apagado y extraño. Nos miramos el uno al otro. Michael, ¿puedes oírnos? ¿Necesitas ayuda? Preguntó Holmes. La respuesta, no, incomprensible. Entonces decidimos, no, debíamos salir tras él. Pero antes de que tuviéramos tiempo de preparar al segundo grupo, la escotilla de la esclusa siseó y vimos que alguien intentaba entrar. Inmediatamente nos alegramos. Sí, Michael ha vuelto por sus fueros. Pero cuando apareció, sentí un escalofrío por dentro. No solo se tambaleaba, su andar parecía el de un hombre en trance, sino que pude ver una extraña oscuridad en el visor de su traje espacial. Era como si su cara no estuviera allí. No sé cómo describirlo. Le quitamos el casco y Rob se apresuró a comprobar su pulso y su estado. Michael estaba frío, pálido, casi no respondía a las preguntas. Y cuando le levantamos la cabeza, vimos que tenía los ojos nublados, más negros que de costumbre. Susurró algo, pero solo entendí una palabra. Ahí. Pronto todo dio un vuelco, porque descubrimos que algo más había venido con él. Y ese algo parecía haber impregnado la atmósfera de la estación con una sombra invisible. Trasladamos a Michael a la enfermería y le quitamos el traje espacial. Rob le tomó la tensión, le hizo un análisis de sangre y el aparato no mostró nada bueno. Su pulso fluctuaba, su ritmo cardíaco fluctuaba, sus niveles de oxígeno fluctuaban. La cara de Michael sudaba y le temblaban las manos. Catherine Holmes estaba seria, pero yo notaba que también estaba asustada. Intenté preguntarle qué le había pasado. ¿Te has roto? ¿Te ha golpeado algo? ¿Recibiste radiación? Dímelo. Pero se quedó mirando al vacío, y de repente una voz, que no era la suya habitual, salió de su boca. Toda vuestra ciencia no tiene sentido. Y luego tosió, como si se ahogara. Está delirando, murmuró Rob. Pero por dentro podía sentir que no era solo delirio. Leslie apareció. Dijo que el sistema de control ambiental de la estación mostraba picos de presión y algunas impurezas anormales en el aire. No entendíamos de dónde venían. Después de todo, la estanqueidad del aire debería estar en orden. El comandante Holmes ordenó que todos se reunieran en el módulo central. Ella misma se quedó con Rob para vigilar el estado de Michael. Leslie y yo entramos. Josh también. El comandante habló. La situación es crítica. No sabemos qué le pasó a Michael en el espacio exterior. Se perdieron las comunicaciones. Luego volvió, pero en estado extremadamente grave. Y aparentemente trajo algún tipo de contagio a bordo o... tartamudeó. Quizá ni siquiera ella encontraba las palabras adecuadas, pues se trataba de algo antinatural. Josh sugirió que contactaran con la Tierra inmediatamente y solicitaran una evacuación de emergencia. Pero Leslie dijo que el enlace también estaba caído. Además, si sospechan de una amenaza biológica, podrían obligarnos a permanecer en la estación hasta que lo averigüen. Y no se sabe lo que eso nos haría. Así que la comandante decidió no dejarse llevar por el pánico y tratar de ayudar a Michael por su cuenta. Rob, como médico, empezó a seleccionar antibióticos y otros medicamentos, pero no surtieron efecto. Por la mañana, aunque esta mañana en la estación es condicional, el estado de Michael empeoró. Su piel se volvió casi gris azulada. Periódicamente levantaba la cabeza y emitía ruidos extraños, como siseos. No podía evitar la impresión de que algo alienígena se había instalado en él. Esto ocurre en las películas de ciencia ficción en las que los astronautas son infectados por organismos alienígenas. Pero estamos en la órbita terrestre, no en Marte. Sin embargo, el espacio sigue siendo una oscuridad sin fondo, ¿y quién puede decir que alguna entidad siniestra no pueda vagar por él? En un momento dado, Michael irrumpió de repente, agarró el brazo de Rob y se lo retorció como si hiciera fuerza. Josh y yo corrimos a la enfermería para ayudar, pero Michael ya estaba congelado
mirándonos con una expresión de rabia ciega. Luego cayó de espaldas y convulsionó. Rob estaba aterrorizado, le dolía el brazo, pero consiguió inyectarle un fuerte sedante. Michael se había calmado, pero lo que le ocurría a su cuerpo era claramente fuera de lo normal. La comandante Holmes no era ella misma. Podía verla temblar, intentando mantener el rostro rígido. Sabía que su trabajo era mantener el orden, pero las circunstancias estaban fuera de control. Intentamos convocar una reunión de emergencia para decidir qué hacer a continuación. Las sugerencias eran: ¿encerrar a Michael? ¿Aislarlo? Pero daba miedo. ¿Y si necesitaba ayuda inmediata? Si no le ayudamos, morirá. ¿Y si lo hacemos? ¿Y si nos infectamos todos? Leslie volvió a hablar de los picos de presión y también de oír ruidos extraños en uno de los módulos. Preguntó si lo estaban reparando, pero Josh dijo que no era nada de eso. En nuestro interior seguíamos teniendo la sensación de que algún tipo de anomalía se había infiltrado en la estación. Quizá no literalmente una criatura, sino más bien algún tipo de fuerza. Además, nuestras luces de energía de emergencia empezaron a parpadear. En microgravedad, esto es aún más desagradable. Imagínate las luces apagándose, los instrumentos volando de un lado a otro, y no te das cuenta de cuándo se va a apagar todo. Sugerí comprobar el compartimento donde guardamos los trajes espaciales de repuesto. ¿Y si hay una despresurización? Los dos y Josh fuimos a abrir la escotilla, y a la luz de las linternas nos dimos cuenta de que uno de los trajes espaciales estaba dañado, como si lo hubieran cortado con un cuchillo o algo afilado. Aunque en la estación no debería haber objetos tan afilados, salvo quizá herramientas de reparación, pero lo más aterrador era que, dentro de aquel agujero, algo se movía ligeramente, como volutas de humo o niebla. Nos quedamos helados, sintiendo un extraño escalofrío. «Voy a salir», dijo Josh, pero le agarré del brazo. «Espera, ¿y si es algún tipo de sustancia que se ha infiltrado?» Pero ya era demasiado tarde. Justo entonces, la luz parpadeó y oímos unos siseos apenas audibles por encima de nuestros oídos. Giré la cabeza y noté con mi visión lateral que una sombra apenas visible se movía detrás de nosotros. Estaba claro. Además de Michael, que convulsionaba en la enfermería, algo más se había instalado en la estación. No sé cómo llamarlo, pero me pareció que podía deambular por los compartimentos como una niebla o una nube. Este fue el comienzo de nuestra historia de pesadilla espacial. Josh y yo salimos de aquel compartimento, cerrando la escotilla tras nosotros. Ambos teníamos el corazón acelerado, pues habíamos visto claramente algo sobrenatural. Leslie se encontró con nosotros en el pasillo y nos preguntó por qué estábamos tan pálidos. Le describimos brevemente la situación, diciendo que había un extraño agujero en el traje espacial y una sensación de presencia. Leslie se rió nerviosamente, como si no se lo creyera, pero luego admitió que había oído pasos en un módulo vecino, a pesar de que la estación no tenía gravedad caminante. Mientras tanto, Catherine intentó establecer una conexión con la Tierra, pero solo recibió interferencias. Nos dirigimos hacia el módulo de mando. Decidimos permanecer juntos, porque separarse en este tipo de películas suele acabar mal. Cuando llegamos allí, vimos al comandante Holmes de pie ante la consola y maldiciendo en voz alta. «Es imposible. El sistema es caprichoso. Es como si alguien estuviera manipulando la señal». Se volvió hacia nosotros. «Chicos, tenemos un problema grave. Ninguno de los canales de comunicación responde. Todos son bandazos y silbidos. Tal vez esas emisiones en el sol son las culpables. O tal vez...» No terminó. Josh volvió a contar la historia del traje espacial. Catherine parecía a punto de maldecir, pero se recompuso. «Bien, supongamos que la estación fue infiltrada por algo que Michael trajo del espacio. Tal vez sea algo de plasma o microorganismos. En cualquier caso, procedamos como lo haríamos con una amenaza biológica. Equiparemos máscaras, trajes.
Aislaremos los compartimentos donde vimos la anomalía y, urgentemente, que nadie merodee. Mientras discutíamos, la débil voz de Michael llegó a través del altavoz, aunque estaba tumbado en la enfermería. Así que de alguna manera había encendido el intercomunicador. Su voz sonaba intermitente. Todos vais a morir. Luego un horrible silbido y gemidos. Nos dimos cuenta de que la consola había encendido el enlace interno con la enfermería. Leslie fue allí primero para ver si todo iba bien, y nosotros la seguimos. Encontramos a Michael sentado, desplomado, y a Rob inconsciente a su lado, con marcas rojas en el cuello, como si alguien le hubiera estrangulado. El comandante Holmes corrió hacia Rob y le tomó el pulso. Apenas era perceptible, pero seguía vivo. «¿Qué demonios ha pasado aquí?», chilló. Michael nos miró con ojos desorbitados. «Se defendió», siseó. Vi que era como si los dientes de Michael se hubieran afilado. Difícil de creer, pero habría jurado que estaban afilados como los de una bestia depredadora. Su rostro parecía distorsionado, como si una esencia extraña sobresaliera a través de su piel. Holmes ordenó rápidamente: «¡Átenlo!». Josh y Leslie intentaron acercarse, pero Michael saltó de repente, apartándolos como si poseyera una fuerza inhumana. Salieron volando, golpeándose contra el mamparo. Yo estaba junto a ellos y casi recibo un codazo en la mandíbula. Michael levantó la cabeza, un gruñido aterrador escapando de su garganta. Catherine cogió una jeringuilla con fuertes tranquilizantes y corrió hacia él, intentando inyectársela en el cuello. Michael consiguió agarrarla del brazo, pero ella presionó. La droga entró en su vena y en pocos segundos se estremeció, enmudeció y cayó al suelo. «Encerrémosle en la biocámara», decidió el comandante. Rob ya estaba recuperando el conocimiento. Arrastramos a Michael a la sala de aislamiento y lo encerramos tras una mampara de cristal. Vimos cómo apenas se movía, pero de vez en cuando enseñaba los dientes. Cuando todo se calmó, nos dimos cuenta de que Leslie se había hecho daño. Le sangraba el hombro. Debía de haberse golpeado contra un saliente. La ayudaron a vendárselo. Se incorporó, respirando con dificultad, y de repente dijo: «Es como si no fuera Michael. Es una criatura». Me di cuenta de que tenía razón. Mientras tanto, la estación seguía respirando de forma extraña. Las luces parpadeaban. Éramos testigos con nuestros propios ojos de que algún tipo de oscuridad intentaba penetrar por todas partes. Un conjunto de instrumentos mostraba pequeños fallos, destellos en el salpicadero. Josh especuló: «Quizás se esté alimentando de nuestra energía, de la electricidad». Holmes ordenó: «Tenemos que intentar restablecer la comunicación. De lo contrario estamos condenados». Teníamos transmisores de radio de repuesto. Dudábamos que las interferencias desaparecieran de repente, pero al menos lo intentaríamos. Sentí que se me revolvía el estómago de miedo. No solo era como si uno de nuestros compañeros estuviera poseído, sino que había una sombra fantasmal deambulando por el interior del compartimento. «Somos demasiado pocos para resistir esto», susurré para mis adentros. Pero era demasiado pronto para rendirse. Mientras decidíamos un plan de acción, se oyó un estruendo en el pasillo. Saltamos y vimos que la escotilla de aquel almacén con trajes espaciales estaba entreabierta, a pesar de que la habíamos cerrado. Desde la esquina, algo parecido a una nube humeante salió flotando lentamente, bamboleándose como gelatina. Leslie chilló. Hubo un destello de pánico salvaje. El comandante Holmes cogió un extintor. No teníamos un arma mejor. Intentó dirigir un chorro de espuma hacia la nube, pero ésta solo se disipó, y luego volvió a juntarse en un solo garrote. Y entonces sentí que el corazón me latía con fuerza. En las profundidades de la niebla brillaba algo, 2 puntos que parecían ojos. Me atreví a encender la bomba manual de emergencia que podía aspirar parte del aire hacia los filtros. «Quizá aspire», pensé, pero pareció alejarse por su cuenta.
como si hubiera decidido retirarse. Solo quedó una sombra en el rincón, deslizándose hacia los conductos de ventilación. Todos nos miramos nerviosos. La realidad parecía un delirio, algún ente cósmico, una niebla oscura y un camarada poseído con un comportamiento espeluznante. Y más allá, nada más que vacío. No hay ningún lugar donde esperar ayuda. Catherine se recompuso. Vale, que no cunda el pánico. Nos dividiremos en grupos de 2, barreremos la estación, bloquearemos la ventilación, cerraremos los módulos no prioritarios. Si hay algún peligro, llamad a los demás. Josh y Leslie aseguren el suministro de energía para que la estación no se caiga. Jack, tú conmigo. Vamos a revisar el módulo de escape de emergencia. Tenemos que prepararnos para lo peor. Asentí, aunque estaba temblando. Se acercaba la etapa en que la estación ya no era un refugio seguro. Ahora era un laberinto, con un enemigo desconocido acechando en cada rincón oscuro. Catherine y yo avanzábamos por los pasillos, intentando iluminar con nuestras antorchas cada rincón. Me pareció ver sombras que se asomaban por detrás de los mamparos. Por dentro pensé, ¿y si todo esto es una gran alucinación? Pero no, era demasiado real. Cuando llegamos a la esclusa del módulo de emergencia, encontramos el panel de acceso parpadeando en rojo. «El código está corrupto», reprendió Holmes. «Parece que alguien ha pirateado el sistema, o lo ha dañado. Probablemente nuestro invitado. Si no tenemos una cápsula de escape, estamos atrapados del todo», dije en voz alta. Holmes golpeó la pared con el puño y me dijo que comprobara el reinicio manual de emergencia. Subí a la pequeña escotilla y empecé a girar la palanca. Pero fuera oí gritar a Catherine. Cuando salí, la vi apuntando con la linterna hacia un lado. Allí, en el cruce, estaba la figura de Michael. Pero lo habíamos encerrado en la biocámara, ¿no? Estaba de pie, encorvado, con las manos temblorosas. «¡Michael!», grité. Sin embargo, el comandante susurró. «No es él, mira los ojos». Efectivamente, sus ojos brillaban con un lustre rojizo. Avanzó lentamente, como si no temiera despresurizarse ni nada parecido. Holmes hizo un gesto con la mano. «¡Atrás!». Pero Michael siguió caminando, y de repente golpeó la pared con el puño y saltó hacia nosotros a una velocidad espantosa. Catherine consiguió rebotar y agarró el tanque que estaba atado a la pared, algo así como oxígeno de reserva. La golpeó contra el hombro de Michael. Él se balanceó, pero no se cayó. Rugió con una voz inhumana. Me quedé helada un segundo, sin creer que fuera el mismo Michael tranquilo que conocíamos. «¡Jake! ¡Ayuda!», gritó Holmes. Corrí hacia él e intenté agarrar a Michael por los brazos, pero era fuerte, se agitaba como una bestia, y de repente, algo siseó. Sentí que un líquido viscoso y pegajoso me salpicaba la mano. ¿Sería saliva? El asco me invadió. De algún modo conseguimos tumbarlo en el suelo. Catherine sacó otra dosis de tranquilizante. Siempre llevaba algunas jeringuillas encima. Se la clavó en el cuello. Pero esta vez, Michael no se desplomó de inmediato. Seguía retorciéndose, murmurando. «Nosotros, no nos iremos, rendidos, oscuridad». Tonterías. Finalmente, se calmó. Respiré hondo, aturdido por la tensión. «¿Cómo se escapó de la biocámara?», pregunté. Holmes respondió sombríamente. «Así que este algo sabe cómo atravesar cerraduras. Bien, arrastrémoslo de vuelta». Pasamos unos minutos arrastrando con dificultad el cuerpo de Michael hasta el compartimento más cercano que pudimos aislar. Era un pequeño almacén, lo convertimos temporalmente en una celda. La cerramos con una cerradura eléctrica extra. «Si esto no funciona, tendremos que utilizar medidas drásticas», murmuró el comandante. Me puse pálido, imaginando lo que quería decir. Después de comunicarnos por radio con Josh y Leslie, supimos que habían detectado graves subidas de tensión y que, fuera lo que fuese lo que estaba pasando, eso parecía viajar de forma errática a través de los cables.
Leslie dijo que sentía algo de frío cuando pasaba por delante de los nodos de acoplamiento. Mientras tanto, teníamos de nuevo el altavoz con los ruidos, y en medio del siseo, una voz se coló de repente, parecida a la de Michael pero diferente. ¿Crees que vas a huir? Luego una risa que sonó como un crujido. Se me puso la piel de gallina. Entonces el comandante Holmes dijo: «Reúne a todos en el módulo central. Es hora de idear un plan radical. De lo contrario, estamos acabados». Cruzamos los pasillos rápidamente, intentando no perdernos de vista. Vimos pasar una sombra translúcida y adentrarse en el conducto de ventilación. Me di cuenta de que, evidentemente, aquella entidad podía cambiar de forma, unas veces adoptando la forma de una nube y otras sometiendo a Michael. En el módulo central nos esperaba un espectáculo inquietante. El Dr. Robb, cuyo estado tras la lucha con Michael había sido malo, estaba ahora sentado acurrucado contra la pared, temblando como si tuviera fiebre. «Me ha tocado», susurró Robb. «Siento como si algo se removiera dentro de mí». Leslie intentó revisarlo, pero él se levantó de un salto y gritó: «¡Atrás!». Todos nos asustamos. ¿Él también se había infectado? Robb sacudió la cabeza, como si intentara alejar los oscuros pensamientos. El comandante Holmes nos dijo que mantuviéramos las distancias y nos pusiéramos las máscaras protectoras por si acaso. Ahora habíamos perdido a 2 de ellos, Michael y posiblemente Robb. Quedábamos el comandante, yo, Josh y Leslie, que aún conservábamos la cordura y la fuerza. Pero, teniendo en cuenta que la estación era de un tamaño nada despreciable, quizá no tuviéramos fuerzas suficientes para resistir. Holmes, tratando de mantener la calma, anunció el plan. Intentaremos reiniciar manualmente el ordenador central para restablecer la comunicación con la Tierra. Si tiene éxito, solicitaremos la evacuación inmediata. Si no, intentaremos activar nosotros mismos el módulo de emergencia para escapar de algún modo y dejar que la estación se autodestruya para que este contagio no se extienda. Dicho y hecho. Nos dividimos. Josh y Leslie fueron al bloque de electrónica para hacer un reinicio. Catherine y yo nos quedamos para vigilar a Robb, para asegurarnos de que no atacara o se volviera loco. Pronto volvieron a oírse crujidos y tintineos metálicos en los pasillos, como si alguien estuviera escalando las estructuras. Nos dimos cuenta de que la batalla no había hecho más que empezar. Mientras esperábamos noticias de Josh y Leslie, el comandante Holmes se quedó con Robb. Lloraba o susurraba algo inaudible. Yo observaba el pasillo, sintiendo mis nervios al límite. Cada sombra parecía hostil. De repente, volvió a silbar el intercomunicador. «Hola, soy Leslie. Adelante». Llegó una voz. Nos sobresaltamos. «Te oímos, Les. ¿Qué pasa?», pregunté. Dijo que ella y Josh habían llegado al ordenador central, pero era como si se bloqueara. «La tensión está subiendo. Tienen que conectarse manualmente». «Estamos trabajando, pero siento que eso está cerca», dijo. Fue entonces cuando la conexión se cortó. Maldije. Catherine apretó los labios. «No podemos hacer nada hasta que terminen. Tenemos que confiar en que lo lograrán». Robb gimió de repente, agarrándose la cabeza. «Está dentro de mí», murmuró. El comandante preguntó: «¿Dónde te duele? ¿Qué sientes?». Pero no podía articular palabra. Era como si algo le desgarrara el cerebro. De repente se oyó un rasguño de metal detrás de mí. Me di la vuelta. El pasillo estaba vacío, pero daba la sensación de que había alguien merodeando. «Catherine, tenemos compañía», susurré. Nos miramos, y entonces la figura de Michael apareció por la esquina. Pero si lo encerramos en ese almacén. Se me hundió el corazón en los talones. No podía haberse escapado. Caminaba lentamente, como una marioneta controlada por alguien. El comandante gritó: «¡Atrás! ¡Atrás!».
Justo cuando estaba a punto de agarrar algún tipo de tubería o tanque, me di cuenta de que no era el mismo Michael. Era el cuerpo de Michael, pero translúcido, como un holograma, temblando ligeramente. Se acercó, mirándome con ojos inhumanos. Luego, de repente, desapareció como un espejismo. ¿Pero qué? Casi tartamudeo de horror. ¿Era una proyección? ¿O eso? Intentaba confundirnos con visiones. Al parecer, una manifestación de un ataque psíquico. Miré a Rob. Miraba con los ojos muy abiertos, diciendo: ¿ves? Te está mostrando. El comandante no sabía cómo reaccionar. Me dijo: agárrate fuerte, Jake, que no cunda el pánico. Yo solo asentí frenéticamente. Un par de minutos después, Josh y Leslie irrumpieron por la puerta del módulo, sin aliento. Parecían preocupados. No lo hemos conseguido. El sistema se está defendiendo como si tuviera esa cosa ahí dentro también. Los cables chisporrotean solos. Los archivos se borran. No es un virus ordinario. Es algo vivo. ¿Vivo?, intervino Catherine. Leslie asintió. Sí, sentí una presencia física directa. Vimos una descarga negra recorrer el cable. Josh añadió: desafía la lógica. Es como si el ordenador estuviera siendo controlado por la mente de otra persona. Ahora no teníamos forma de reconectarnos. Entonces vayamos al módulo de escape, dije, aunque me di cuenta de que allí también había un bloqueo. Probablemente tendremos que despresurizar manualmente las juntas y salir volando en el segmento desacoplado, sugirió Josh. Miramos a Rob. Apenas respiraba, temblaba. ¿Deberíamos llevarlo con nosotros? El comandante frunció el ceño. Si está poseído, corremos el riesgo de llevarlo a la cápsula, pero no vamos a darle por muerto. Al final decidimos que intentaríamos sedarlo de la forma más segura posible y encerrarlo. Y si tenemos suerte, saldremos y haremos una señal a los rescatadores que están fuera. Es fácil decirlo. Cuando nos acercamos a Rob con la jeringuilla, de repente dio un respingo como si tuviera una premonición. Un resuello salió de su boca. No, vengáis. Opusimos una resistencia desesperada, pero los 4 conseguimos retorcerle. Le administramos una dosis de somníferos. Se desplomó. Tenemos que encontrar un lugar para aislarlo, dijo Holmes. Vayamos al mismo almacén donde tenían a Michael, sugirió Josh. Pero alguien debería comprobar qué hay allí ahora, porque Michael se había escapado. ¿O era una ilusión? Los 3, excepto el comandante, que se quedó con Rob, fuimos allí. Media oscuridad en los pasillos, y a lo lejos se oyó un raspado como de acero sobre cristal, piel de gallina. Cuando llegamos, resultó que la puerta del almacén estaba abierta, con una luz de emergencia encendida dentro. Nos asomamos y no había ningún Michael, solo huellas en el suelo, como un charco de algún tipo de líquido negro y pegajoso. Asqueroso. Debe de haberlo derramado y se ha ido arrastrando, dijo Josh sombríamente. Me estremecí ante la espeluznante idea, pero el almacén estaba más o menos intacto. Rápidamente retiramos los objetos extraños para que Rob no pudiera hacerse daño de ninguna manera, y luego arrastramos su cuerpo hasta allí, encerrándolo. «Que se quede aquí hasta que decidamos qué hacer», dijo el comandante. Cerramos la puerta mecánicamente. Esperábamos que no dejara pasar a una sombra furiosa, pero había pocas garantías. El siguiente paso era el módulo de escape. Eso significaba atravesar un par de largos pasadizos donde las luces no funcionaban bien. Nos pusimos luces adicionales en los cascos. Teníamos trajes herméticos ligeros, no trajes espaciales, pero al menos para protección parcial. Además, llevábamos herramientas de hacking por si la cerradura electrónica no nos dejaba abrir la puerta. Mientras caminaban, sentían como si la propia estación gimiera. Vibraciones de naturaleza desconocida, un zumbido sordo en las tuberías. Pensé, si esta cosa está tomando el control de los sistemas, quizá explotemos en cualquier momento. De repente Leslie notó una luz dispersa delante. Alguien caminaba hacia ellos,
Pensamos que era Michael otra vez, pero esta vez era otra cosa. Dimos la vuelta a la esquina. La luz se deslizaba suavemente y parecía haber una especie de copia del comandante Holmes, solo que los rasgos faciales estaban borrosos. Tuve tiempo de darme cuenta de que llevaba lo que parecía un traje espacial, pero fantasmal. No podía ser real. La criatura siseó y las luces se apagaron. «Esto va más allá del más allá», susurró Josh. Leslie se estremeció. ¿Están copiando nuestra apariencia? Cuando nos pusimos en posición, eso había desaparecido, pero había símbolos extraños en el mamparo, como si los hubieran grabado a fuego. No soy bueno para las cosas ocultas, pero había claramente líneas curvas, espirales. Como la escritura maligna del cosmos, murmuré. Seguimos adelante, prácticamente a tientas. ¿Y quién nos iba a decir que nuestros peores temores estaban por llegar? Al acercarnos al módulo de escape, comprobamos el panel. Como era de esperar, todo estaba cerrado. Tuvimos que utilizar herramientas mecánicas. Leslie jugueteaba con el panel. Yo pensaba cómo actuar en caso de que la sombra atacara por detrás. De vez en cuando oíamos golpes y crujidos. Al cabo de unos minutos, Leslie gritó: «¡Ya lo tengo!». Pero casi en el mismo segundo, se oyó un agudo tintineo de metal contra metal en el pasillo, y las luces se apagaron por completo. La oscuridad era total, y solo nuestras linternas frontales parpadeaban, distinguiendo partes de los mamparos. «¡Diablo!», dijo Josh. «El sistema debe estar completamente asentado». Parecía que la criatura había golpeado la fuente de alimentación. Leslie no perdió tiempo en terminar algo en la oscuridad, y finalmente el panel parpadeó y la puerta se abrió con un chasquido. Tiramos de la trampilla hacia un lado y el módulo de escape se abrió. Dentro había un compartimento estrecho diseñado para un desacoplamiento separado de emergencia. Josh se levantó de un salto y empezó a encender la energía de reserva de la cápsula. Oí a Holmes por radio preguntando qué teníamos. Le respondimos que casi habíamos llegado. «Estupendo. Rob y yo vamos de camino, tened cuidado», dijo. Así que decidieron no dejar atrás a Rob, sino llevarlo con ellos. Me alegré de que el comandante no se diera por vencido, pero una duda acechaba en el fondo de mi mente. ¿Y si Rob ya está demasiado infectado? Tal vez lo traigamos de vuelta a la Tierra, o tal vez no tengamos otra opción. De todos modos, nos instalamos en el módulo, intentando poner en marcha su sistema autónomo. El aire era más fresco aquí, ya que no estaba en contacto con la niebla. Catherine llegó unos minutos después, arrastrando a Rob bajo el brazo. Parecía semi-inconsciente, pero parecía aguantar. «Muy bien», suspiró Holmes. «Ahora lo importante es desatracar. A mano, supongo». Josh comprobó las válvulas, dijo. «Sí, pero necesitamos energía para despresurizar la junta. Intentaremos obtenerla de las baterías de la cápsula». De repente, Rob, sentado en un rincón, se revolvió. Abrió los ojos y nos miró fijamente. «No queremos que te vayas volando», dijo con voz apagada. Catherine gritó: «Rob, cálmate». Pero él se zafó de repente, agarrando la pierna de Leslie. Ella gritó, intentando liberarse. La situación se repitió. Como con Michael, agarró un extraño superpoder. Intentamos apartarlo. Leslie gimió. Pero entonces ocurrió algo aún más aterrador. Una sustancia negra que parecía baba fluida surgió de su hombro y se extendió sobre Leslie, rodeándole el brazo. Pensé, esto es contaminación directa. Catherine agarró lo primero que encontró, una varilla metálica, e intentó desalojar el limo. Josh le ayudó. Rob gruñó como un animal mientras lo hacía, con las pupilas lechosas. Golpeamos varias veces, y la masa negra pareció soltarse de Leslie, extendiéndose por el suelo. Leslie rebotó hacia un lado, con las manos cubriendo la quemadura sangrante de su piel. Segundos de pánico. «¿Qué demonios?», susurró Josh. «¡Esa cosa dentro de Rob!». La comandante Holmes no se lo pensó mucho antes de correr hacia la escotilla del módulo
y tirar de la palanca de apertura exterior de emergencia. Sin embargo, seguía cerrada. Ahora esta babosa nos va a atacar, pensaba. Pero de repente la masa se deslizó, rodando hacia Rob, como si la arrastraran por debajo de su ropa. Rob se quedó en silencio, desplomándose en el suelo. La respiración de Leslie se volvió convulsa. ¿Estoy infectada? Holmes se mordió el labio. No puedo decirlo, pero esperemos que no haya penetración completa. Vendamos su brazo, lo tratamos con gel desinfectante. Mientras miraba a mi alrededor, me di cuenta de que nos estábamos quedando sin tiempo. O hacíamos un último esfuerzo ahora, o la cosa nos destruiría al estropear los sistemas de la cápsula. Josh había dicho sobre eso. Tenemos que forzar el desacoplamiento, no esperar a que la estación finalmente falle. ¿Pero Rob? Le pregunté. Ya no es humano, ¿verdad? Replicó Holmes. Leslie gritó. Quizá podamos salvarle. El comandante dijo con rigidez. Lo siento, Les, pero si está bajo el control de ese parásito, corremos un riesgo. Nos estamos quedando sin segundos. Al final el comandante tomó la decisión. Lo encerraremos aquí e intentaremos desatracar nosotros. Si funciona, zarparemos. Si conseguimos pedir ayuda, los rescatadores volverán. Con gran pesar, echamos a Rob del módulo y lo dejamos en el pasillo. Estaba inconsciente, así que le empujamos y cerramos la puerta de un portazo. Desde fuera se oía un ronco murmullo. «Lo siento, Rob», susurré. Pero no había otra salida. Ahora quedábamos 4 en la cápsula. Yo, Catherine, Josh y Leslie, la herida. Se nos partía el corazón, pero estaba claro. Todo iba hacia un enfrentamiento final. Y entonces, el sistema de la cápsula emitió un pitido de error. Error en la válvula troncal. Nos dimos cuenta de que algo en el exterior estaba bloqueando el mecanismo de acoplamiento. Quizá fuera la oscuridad que se había apoderado de la estación. Entonces tendremos que salir con trajes espaciales, manualmente. Josh sugirió. Sí, podríamos ponernos los trajes espaciales, salir al espacio y desenganchar mecánicamente los pestillos. Pero imagínate, con Michael, poseído, y Rob, infectado, deambulando por la estación, más esta entidad sombría, y tenemos que ir por la borda una vez más. Es espeluznante, pero no hay otra salida. ¿Vamos a llegar a tiempo?, preguntó Leslie, agarrándose la mano ensangrentada. Holmes asintió. Vamos, 2 de nosotros pueden hacerlo. Josh, Jake, vosotros 2, poneos los trajes espaciales e intentadlo. Leslie y yo nos quedaremos dentro y trataremos de mantener la cápsula lista para desatracar. Mi corazón palpitaba de miedo. Había sido la caminata espacial la que nos había traído este desastre. Pero no podía negarme. Alguien tenía que hacerlo. De acuerdo, adelante, le dije a Josh. Apretó los dientes. Vamos. Encontramos 2 trajes espaciales supervivientes. Esperábamos que la cosa negra no hubiera tenido tiempo de estropearlos. Comprobamos la estanqueidad y el suministro de oxígeno. También cogimos algunas herramientas. Leslie nos ayudó a ponérnoslos, aunque ella misma tenía un brazo herido. El comandante Holmes nos dio las últimas instrucciones. Manteneos en contacto, aunque débiles. En cuanto os desabrochéis, hacedme una señal. Intentaré activar el desacoplamiento. Intentad no entreteneros, y tened cuidado si de repente... No terminó, pero sabíamos lo que quería decir. La esclusa se abrió, entramos en la bahía, luego salimos, y la oscuridad infinita del espacio nos envolvió. Volví a sentir una mezcla de miedo y asombro. Debajo, o era al lado, la tierra, resplandeciente con las luces de las ciudades, y a nuestro alrededor, un cielo aterciopelado. Pero a diferencia de las salidas anteriores, ahora sabía que el mal podía acechar aquí. Nos dirigimos lentamente hacia el segmento de unión, agarrándonos a las barandillas. La ingravidez lo hacía difícil, pero estábamos entrenados. Josh fue el primero en llegar al enorme accesorio y empezó a desenroscar la abrazadera de mano.
Yo le apoyé, mirando a mi alrededor por miedo a ver una sombra. Durante varios minutos trabajamos. Los tornillos cedieron con dificultad, pues no estaba previsto desmontarlos en órbita sin un robot. Intenté no mirar al espacio, pero con el rabillo del ojo me fijé en las estrellas titilantes. Y también parecía como si algunas de las estrellas se apagaran, como si algo bloqueara la luz. Tal vez fuera solo una nube, pero no hay nubes así en el espacio. Mierda. Josh exhaló. El último perno está atascado. Le ayudé introduciendo una palanca extra. Presionamos girando. De repente, mi linterna se deslizó hacia un lado e iluminó una figura blanca que flotaba a 10 metros de altura. Casi suelto el instrumento con horror. Era Michael, o su cadáver, o una proyección astral. No lo sé. Estaba de pie, o mejor dicho, colgado, en un traje espacial sin signos visibles de vida, con los brazos extendidos. «¡Josh, mira!», siseé por la radio. Se dio la vuelta y su llave casi flotó. Vimos que el Michael se movía lentamente hacia nosotros, aunque no había cables, nada. Era como si una fuerza invisible lo empujara. «Eso es imposible», murmuró Josh. Le agarré del hombro. «Vamos, deprisa, tenemos que terminar esto». Volvió al cerrojo, empezó a girar a velocidad de vértigo. Y Michael se acercaba. Ahora podía ver su rostro bajo el visor. Muerto, mutilado, y esos ojos de loco. La señal de la radio siseó de repente y oí una voz que decía: vuelto. O la de Michael o la del ente. Se me puso la carne de gallina. Juraría que lo que vi dentro del visor no era un rostro humano, sino una especie de cara de serpiente con dientes afilados. Josh, que parecía haber recobrado la cordura, gritó de repente: «¡Listo!», y el último perno rebotó. La carcasa del accesorio retrocedió ligeramente y la cápsula tuvo que ser liberada de la estación. Grité por radio: «¡Comandante, desatraque!». De repente, Michael se acercó casi hasta mí. Pensé frenéticamente: ¿qué hacer? ¿Luchar en el vacío? Podrías dañar el traje espacial. Pero me tendió las manos como si quisiera agarrarme. Retrocedí y le aparté con los pies. Michael, o quien quiera que fuese, se dio la vuelta, pero soltó un gruñido inhumano que oí a través de la señal de radio. «Josh, vámonos», grité. Asintió. Salimos disparados y volamos por el casco de la estación hacia la esclusa. Detrás de mí se oía una voz sibilante: «No iréis a ninguna parte. El espacio es nuestro». No sé cómo se propagaban esos sonidos, pero al parecer a través de nuestras antenas de radio. No me volví por miedo a ver cómo él se abalanzaba de nuevo sobre nosotros. Mi corazón latía con fuerza. Mi adrenalina estaba por las nubes. Delante de nosotros podíamos ver la esclusa, ya iluminada con luces rojas, lo que significaba que las luces internas de la cápsula estaban encendidas. Al acercarnos, una puerta se abrió desde el interior. Al entrar, cerramos rápidamente la salida. Leslie y Holmes ayudaron a cerrar la escotilla. «¿Funcionó?», preguntó el comandante. «Sí, hemos soltado las abrazaderas. La cápsula ya está separada», exhaló Josh. Nos dejamos caer los cascos, jadeando de agotamiento. Leslie palideció de dolor. La sangre rezumaba a través del vendaje. «Daos prisa y encended los motores de maniobra», ordenó Josh. Pero en ese momento todo volvió a parpadear. Incluso la cápsula empezó a mostrar fallos, diciendo que la cosa no se soltaba. El comandante tomó el control. «Si puedo manualmente…», pulsó los botones y sentimos una ligera vibración. «Motores arrancando», Leslie gritó. Había un rayo de esperanza, pero entonces la cápsula empezó a temblar. Una advertencia parpadeó en la pantalla: «Mal funcionamiento del enlace de comunicación de la bomba de combustible». Parecía que la entidad estaba interfiriendo después de todo, o elementos de la estación habían sido interrumpidos. «¡Maldita sea!», Josh regañó. «Podríamos activar manualmente el posquemador, pero es arriesgado. El combustible podría estallar». Holmes nos miró. «O asumimos el riesgo,
O nos quedamos aquí a morir o a convertirnos en monstruos. Nos miramos. No había elección. Muy bien, háganlo. El comandante dio el visto bueno. Josh abrió el panel. Comenzó a hurgar en el cableado. Sujeté a Leslie por los hombros. Respiraba con dificultad. Parecía empeorar. La infección debía de haber progresado. En ese momento, se oyó un monstruoso sonido de raspado procedente del lateral del túnel de transición a la cápsula, como si alguien estuviera arañando el metal. «Se está abriendo paso». Leslie jadeó. Vimos deformarse la escotilla, una niebla negra, ya no gel, sino una especie de tentáculos penetrando profundamente en el interior. La comandante apretó los dientes. «Josh, vamos». Conectó los dos cables y en el mismo instante fuimos perceptiblemente empujados. A través de la portilla vi que empezábamos a alejarnos de la estación. Por el rabillo del ojo noté que aquellos tentáculos tiraban, pero la cápsula salió flotando, aunque con un chirrido. «¿Funcionó? ¿Estamos alejándonos?», pregunté, casi con incredulidad. El comandante asintió, mirando el indicador. «Sí, parece que nos estamos alejando. Solo un poco más y estaremos fuera de alcance». Una leve alegría surgió en mi interior, pero la alegría se interrumpió cuando oí un aullido escalofriante. Mirando a un lado, vi que un trozo de limo negro había entrado en la cápsula por una rendija. Se hizo una bola y luego se enderezó, retorciéndose en el aire. Me di cuenta con horror de que ya estaba dentro. Leslie chilló, retrocediendo. «¡Cierra la escotilla!», gritó Josh. El comandante intentó meter algo en el hueco, pero era demasiado tarde. La criatura estaba entre nosotros y la puerta. Temblaba, palpitaba. De repente se lanzó hacia Leslie y le arañó la herida. Ella lanzó un grito terrible. Intentamos arrancársela, pero la baba se aferraba con fuerza, como si la succionara desde dentro. «¡No!», Leslie gritó, y sus ojos empezaron a ponerse en blanco. No sabía qué hacer. La comandante tomó una terrible decisión. Cogió un extintor y golpeó el brazo de Leslie, intentando desalojar el limo. Leslie gritó aún más fuerte, pero el trozo de baba salió volando hacia un lado, golpeando la pared. Leslie se tumbó en el suelo, gimiendo, con la cara delatando el infierno de dolor. Josh la agarró, tratando de mantenerla consciente, y el limo se retorcía ahora, aparentemente intentando adherirse a la superficie. «Tenemos que echarlo al espacio exterior», me di cuenta de repente. «Abre la válvula de emergencia, deja que el vacío lo saque». El comandante tuvo la idea. Josh tuvo tiempo de pulsar el botón local de despresurización. Todo sucedió en segundos. La atmósfera de la cápsula empezó a escapar por unas trampillas especiales, diseñadas para liberar gases en caso de incendio. Nos contuvimos, agarrándonos a las barandillas. La criatura negra fue arrancada por la corriente de aire, arrastrada hacia la válvula. Se retorcía, intentando agarrarse. Por un momento, vi lo que parecían dedos, intentando clavarse en el suelo. Pero el flujo era demasiado fuerte. Con un fuerte silbido, la masa estalló y desapareció en el espacio. Cerramos la válvula, restableciendo la presión. Nos tumbamos en el suelo, respirando con dificultad. Leslie está exhausta, pero viva. Creo que tiene una infección grave, pero al menos la cosa viscosa salió. El comandante Holmes, cubierto de sudor, dijo: «Parece que nos deshicimos de ella, al menos en la cápsula. Pero Michael, Rob…» Se quedó en silencio. Había un vacío dentro. Nos dimos cuenta de que ahí fuera, en la estación, toda esta locura sigue viva. Y nos íbamos, llevándonos a Leslie, que podría estar infectada. Pero quizás en la Tierra se salve. Me acerqué a la consola, miré por el ojo de buey. La estación estaba detrás de mí, a oscuras, sin luces. Me pareció ver siluetas negras en una de las ventanas. Piel de gallina. El combustible es escaso, pero suficiente para reducir la órbita a una de rescate. Lo principal es aguantar hasta que nos recojan, dijo Josh. El comandante asintió. «Vamos rumbo a la Tierra.
Esperemos que nos detecten. Nadie sabía si habíamos conseguido deshacernos por completo de aquella oscuridad espacial, o si parte de ella se había quedado con Leslie. Recé para que terminara. Nos llevó casi 24 horas de lenta aproximación a una órbita más baja. Todo ese tiempo lo pasamos en zozobra. Leslie entraba y salía de la conciencia y deliraba. Rezábamos para que la misma entidad no se hubiera apoderado de su cuerpo. Miramos su herida. Había unas extrañas venas negras extendiéndose, pero ella aguantaba. Holmes intentaba llevar la cápsula a una zona donde pudiéramos captar la señal del satélite. Josh vigilaba constantemente el instrumento para asegurarse de que no caíamos demasiado pronto en la atmósfera. Yo estaba junto a Leslie, intentando calmarla, aunque apenas podía contener mis propios nervios. En un momento dado, las comunicaciones cobraron vida. Captamos una débil señal de la estación terrestre. Objeto no identificado. Houston al habla. ¿Quiénes son? Nos animamos. Empezamos a gritar por el micrófono que éramos supervivientes de la estación Lafarge 3, que había habido un accidente, que se necesitaba ayuda urgente. La conexión era ronca, pero parecía que nos entendían. Recibido, Lafarge 3, preparando un equipo de rescate, respondió el operador. Dejé caer la cabeza sobre las manos con alivio. No todo había sido en vano. Nos encontrarían, nos recogerían. Cierto, no podíamos contar toda la verdad sobre la esencia por radio. ¿Quién se lo iba a creer? Y no había tiempo. Lo principal era sobrevivir. Catherine dijo, el atraque está previsto en unas 16 horas, cuando llegue el carguero. Acordamos esperar. Durante este tiempo el estado de Leslie empeoró. Deliraba. Juraba que oía voces que la llamaban. Temía que el contagio se manifestara. El comandante le dio antibióticos con lo que tenía, pero nadie sabía cómo tratar un contagio tan negro. Finalmente vieron la nave en el radar. Atracó cautelosamente a nuestra popa. Estábamos al borde del agotamiento, pero nos invadió un sentimiento de alegría. ¡Estamos salvados! Al mismo tiempo, había una inquietud en mi alma. ¿Y si la criatura ya está con nosotros? ¿Se acercará al barco? Cuando terminó el acoplamiento, salieron a hurtadillas 2 rescatadores con trajes presurizados. «Tienes que pasar la cuarentena», dijeron. «Ya voy, no hay problema», contestó Catherine. «Solo hay que ayudar a nuestra amiga». Leslie respiraba con dificultad. Tenía fiebre. Nos trasladaron al módulo de carga. El médico, del equipo de rescate, conectó a Leslie a una vía intravenosa. Nos aliviaron quitándonos los trajes espaciales. Eso fue todo. Pero entonces nos dimos cuenta de que uno de los rescatadores me miraba de forma extraña, como si sospechara algo. Al parecer, recibieron la señal de que no estábamos del todo limpios. La nave empezó a alejar nuestra cápsula de la órbita. Nos tumbamos en las duras literas, atados con correas, preparándonos para el descenso. Pensé en los demás. Michael, Rob permanecían en la estación, donde probablemente la entidad se había apoderado de todo. Quizá ya habían muerto o se habían convertido en esos monstruos. Unas horas más tarde, sentimos la entrada en la atmósfera. Los módulos temblaron y la temperatura sobre la borda subió, pero la nave estaba diseñada para tales maniobras. Cuando las fuerzas de sobrecarga disminuyeron, nos dimos cuenta de que íbamos camino del aterrizaje. Miré a Leslie. Tenía los ojos cerrados y la cabeza inclinada. ¿Está viva?, le pregunté. El médico le tomó el pulso. Sí, pero muy débil. Quería gritar ante la injusticia. El aterrizaje fue más o menos exitoso, en un lugar medio abandonado, para mantener el secreto, al parecer. Nos recibieron militares con trajes de defensa química. Nos metieron inmediatamente en furgones herméticos. Me di cuenta de que nos esperaba el aislamiento y el interrogatorio. Mi cabeza latía con fuerza. Que Leslie se salve. De camino a la zona de cuarentena, intenté abrir los ojos. Tras una inyección de sedantes,
y vi un hangar que se cernía sobre nosotros. El comandante Holmes estaba sentado a mi lado, pálido pero sin signos visibles de infección. Josh también parecía estar bien. «Lo hemos conseguido», susurré, pero inmediatamente recordé el espantoso final de la estación y me estremecí. Nos tuvieron en cuarentena durante días, nos analizaron, nos tomaron muestras de sangre, nos hicieron pruebas psicológicas. Ellos mismos no nos dijeron gran cosa, pero entendí, por indicios circunstanciales, que un grupo de militares había sido enviado a la órbita para eliminar la instalación Lafarge 3. Probablemente la destruyeron o intentaron hacerlo. Probablemente la destruyeron o intentaron hacerlo. Pasó el tiempo y fuimos liberados, pero bajo estricta NDA, no divulgación. Leslie se quedó en la clínica, con marcas negras en el brazo, pero parecía recuperarse. Josh se marchó para reunirse con su familia, intentando olvidar la pesadilla. La comandante Holmes continuó su carrera, pero se volvió retraída, y yo escribí esta historia para que se dieran cuenta de que el espacio no siempre es un espacio amistoso, sino que puede albergar oscuros secretos incomprensibles. No sé si esta oscuridad volverá algún día, pues su naturaleza es desconocida. Solo sentimos su frío aliento durante un momento. Un par de semanas después de darme de baja, recibí un contacto de los militares para un hombre llamado Dr. Parker, que supuestamente investigaba patógenos anormales. A instancias de los superiores, quería hablar conmigo. Yo, en realidad, no quería, pero fui. Fue una reunión extraña. Parker actuó con frialdad, pidiéndome detalles sobre el comportamiento de Michael, sobre lo que habíamos visto en el espacio exterior. No quería contárselo todo. Temía que me tomaran por loca. Pero entonces me di cuenta de que probablemente ya lo sabía. Al final me dijo: «Lo que has experimentado es un incidente grave. Puede que estemos ante una forma de vida de energía oscura. Tales casos son raros, pero algo así se ha registrado». Me senté, escuchando. Resulta que hay informes secretos completos sobre anomalías en órbita, donde los astronautas han oído voces, han visto sombras. Pero todo se silenció. «¿Qué pasa con Lafarge 3?» pregunté. Parker respondió brevemente: «La estación está liquidada, despresurizada y destruida. Los restos entraron en la atmósfera. La probabilidad de que sobreviva algún organismo es nula». Sentí una sensación contradictoria de alivio y tristeza. Quiero decir que Michael y Rob habían muerto definitivamente con ella, si es que seguían vivos. «¿Y qué hay del riesgo de que parte de ese ente siga aquí?», pregunté. El doctor respondió evasivamente que hay medidas de seguridad, diciendo que no nos preocupáramos. Pero noté la preocupación en sus ojos. En los meses siguientes, tuve pesadillas recurrentes. Veía la estación flotando en las sombras y figuras oscuras deambulando por los pasillos, llamándome. Me despertaba sudando frío. Probé tratamiento, fui al psicólogo, pero la sensación de haber abierto la puerta a algo terrible nunca me abandonó. A veces llamaba a Leslie, le preguntaba cómo se sentía. Me confesó que tenía ataques de dolor en el brazo, que se había lesionado y que durante los ataques podía oír susurros. «No sé qué hacer, Jake. Los médicos dicen que está bien, pero puedo sentirlo», sollozaba. La consolé lo mejor que pude, pero tampoco sabía la respuesta. Josh intentó no pensar en el accidente. Parecía estar bien. La comandante Holmes seguía sirviendo, aunque corrían rumores de que había presentado su dimisión, pero la estaban convenciendo para que se quedara. En cuanto a mí, llevaba mucho tiempo pensando si hacerlo público. Me daba cuenta de que los servicios secretos podrían ir a por mí. Sin embargo, escribí este texto. Quizá la gente que lo lea piense: cuando hablamos de espacio infinito y de exploración, deberíamos recordar que no sabemos qué fuerzas ancestrales acechan en el cosmos. Lo que Michael encontró podría ser una entidad de energía viva más antigua que nuestro planeta, o algo de una realidad paralela. Sé que parece una locura,
pero vi con mis propios ojos cómo nuestro amigo se convertía en un instrumento de la oscuridad, cómo la estación se llenaba de sombras y limo negro. ¿Cuál es la explicación científica para eso? Ahora a veces miro al cielo y pienso, ¿y si siguen esperando en el abismo, listos para infiltrarse en los asentamientos humanos? Después de haber estado inmerso en esta pesadilla, ya no puedo tratar el espacio como un lugar romántico, con solo la belleza de las estrellas y la ingravidez. Allí acecha el caos, una oscuridad que puede arrebatarnos la mente y la vida. Algún tiempo después de la publicación de estas notas, recibí un correo electrónico anónimo. El texto era breve. Sabemos lo que has visto. No profundices más. No hagas ninguna estupidez. Me estremecí. Parecía que me seguían los servicios secretos. Decidí que la prudencia no podía hacer daño, así que dejé de difundir la noticia en los foros. Pero esta historia que estás leyendo es mi último intento de dejar constancia de la verdad. Si me ocurre algo, espero que al menos algunas personas conozcan la Farche 3 y los sucesos que allí ocurrieron. A veces, cuando me despierto por la noche, me parece oír un susurro en la esquina de la habitación, el mismo susurro que provenía de Michael. Me miro la mano y temo encontrar venas negras como las de Leslie, pero hasta ahora está limpia. Leslie envía mensajes de vez en cuando para decirme que se encuentra un poco mejor, pero tiene sueños espaciales en los que unas manos negras se acercan a su herida y sisean su nombre. Le envío palabras de ánimo, aunque no creo del todo que vaya a ponerse bien. En ese mismo momento, vuelvo a mirar por la ventana. Hay un cielo estrellado. Ojalá pudiera volver a esa época ingenua, cuando el espacio era solo un horizonte para la humanidad, no un depósito de fuerzas oscuras. Pero, por desgracia, ya hemos cruzado la línea. ¿Y si estas entidades no son una sola? ¿Y si hay muchos de esos focos de oscuridad en el espacio ilimitado, y una vez que un astronauta se acerca, le abruman? Tal vez haya naves muertas llenas de poseídos vagando por la galaxia, y simplemente no nos hemos topado con ellas. Al final, no puedo dar respuestas definitivas, pero mi advertencia es sencilla. El espacio no es un páramo silencioso. Contiene secretos que destrozan la psique humana. Michael fue solo la primera víctima que trajo esto a la estación. Algunos tuvieron suerte de sobrevivir, pero nunca volveremos a ser los mismos. Así que si alguna vez te planteas seguir los pasos de los astronautas, recuerda, las estrellas no siempre te miran con buenos ojos, y puede haber una antigua e incognoscible fuerza malévola acechando tras el resplandeciente panorama de la órbita. ¿Merece la pena arriesgarse por el sueño de volar? Yo ya no lo sé.